Dinero al inicio del negocio. Las personas no entran al negocio porque los productos son muy buenos, y sí lo son. Las personas entran al negocio por ti, porque les inspiraste confianza, porque fuiste una persona sincera, porque eres una persona transparente. Por eso entró la gente al negocio. Pero a medida que el tiempo va pasando, las personas empiezan a percibir otras áreas de tu vida que no se habían dado cuenta o que las habías ocultado muy bien. De repente ellos se dan cuenta si eres demasiado irritable, si explotas muy rápido, si te enojas con demasiada facilidad, si les empiezas a exigir, si les empiezas a gritar, y la gente se va. No se va del negocio. La gente se fue de ti, porque tú no estuviste dispuesto a trabajar en esa parte del iceberg que solamente tú conoces. Y no tienes que revelárselo a todo el mundo. Simplemente haz un análisis personal contigo mismo y de manera consciente di: necesito mejorar o crecer en estos aspectos. Hay una historia que me encanta porque habla de un joven cantante que tenía muchas cualidades. Te puedo decir que era un cantante virtuoso. Y esta historia se desarrolló en el centro de California. No solamente tenía talento para el canto, era bien parecido. Y es más, ese talento que este muchacho tenía, que este joven tenía, le permitió alternar con otras personas que eran considerados los mejores cantantes del género. Entonces imagínate, era tan talentoso que lo ponen a la altura de los mejores. Y no solamente podía cantar armoniosamente, tenía una habilidad para tocar la guitarra. Entonces era un artista completo, pero se confió en su talento. Y empezó a descuidarse, empezó a dejar que los vicios se apoderaran un poco de él. Empezó a escuchar que cantaba muy bien y las chicas lo empezaron a seguir. Y esos vicios hicieron que el talento no fuera suficiente. Y todas las personas que estaban interesadas en promoverlo perdieron interés en él. ¿Qué le faltó a este joven artista? Carácter. ¿Sabes dónde está esa historia? ¿Alguien ha leído esa historia? Esa historia está en la microenseñanza del mes de octubre. En la microenseñanza donde se habló del carácter. Ahí está esa información. Y queremos que entiendas que es muy importante, que el talento no es suficiente. Cuando hablamos del ser, hablamos de la esencia de una persona. Hablamos de tu naturaleza. Y el ser se compone del carácter, del quehacer y de las relaciones. Esta noche nos vamos a enfocar exclusivamente en el carácter. Hay muchos debates científicos y psicológicos porque algunos creen que la gente ya nace con cierta forma de ser, que hay una predisposición a cierta forma de comportamiento. Pero estudios recientes han demostrado que no. Los estudios de la psicología han demostrado que el carácter se puede moldear, que la forma en cómo tú te comportas hoy en día es el resultado de la familia en la que creciste, de la sociedad en la que te desenvolviste, a la escuela que asististe. Entonces todos esos factores externos moldearon tu carácter. No te sientas mal, tu forma de ser no es tu culpa. Esa forma de ser es el resultado de todos esos factores externos. Entonces aquí no aplica la famosa frase de genio y figura. ¿Sí la han escuchado o no? ¿Cómo es la frase?
Entonces, el carácter no aplica a eso. El carácter no es definitivo. El carácter se puede moldear. Entonces, hay que identificar en qué parte del carácter necesitamos trabajar. No puedes decir, así soy y qué. No, porque no eres un producto terminado. Todavía no has mostrado tu mejor versión. Pero tienes que empezar a reconocer dónde necesitas trabajar. Porque si tú no reconoces dónde hay que trabajar, no te podemos ayudar. El carácter se define como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue de otros por su modo de ser o de obrar. Por lo tanto, hay una correlación directa entre el carácter y el ser de una persona. Lo que tú ves en las pantallas es el reflejo de un proyector, ¿correcto? Entonces, lo que tu carácter muestra es el reflejo de tu forma de ser. Tú eres una persona que las demás personas quieren estar cerca de ti. Tú eres una persona que cuando tú llegas, la gente te recibe con una sonrisa. Tú eres una de las personas que cuando llegas la gente dice, qué bueno que llegó. O eres de las personas que la gente dice, qué bueno que se fue. No, tranquilo, no te sientas mal. No es tu versión final. No eres producto terminado. Recuerda, esa versión fue definida por tus experiencias pasadas. La mejor versión se va a empezar a construir al estar rodeado de esta atmósfera, de gente responsable, de gente íntegra, de gente honesta, de gente entusiasta, de gente feliz. Y cuando tú estás rodeado de esta atmósfera y de este ambiente, te empiezas a comportar de esa manera. Entonces nosotros no queremos personas perfectas, porque si buscáramos personas perfectas para construir el negocio, ninguno de nosotros calificaría. Yo creo que yo soy el que más he tenido que trabajar en ciertas cuestiones que tienen que ver con el carácter. Hay algunas características que se relacionan al carácter y tienes que aprender a identificarlas para poder trabajar en esas características. Pero antes de entrar a las características, quiero compartir esta historia que me encanta porque habla de un pingüino, habla de un reno y habla de un zorro. Entonces el pingüino y el reno se ponen a trabajar en equipo, colectan muchas frutas y los llevan a un lugar donde ellos tenían su almacén de comida. Y le comparten su secreto al zorro. Y le dicen, pero prométenos que por favor no le vas a decir a nadie. Y más tardaron ellos en decirle que el zorro contarle a todo mundo. Cuando el inocente pingüino y reno regresaron a su almacén de comida, se dieron cuenta que todos los demás animales se habían robado lo que ellos habían guardado, porque el zorro no guardó la confidencialidad. Y lo hicieron, cambiaron de escondite y siguieron cambiando de escondite, hasta que un día el pingüino y el reno se cansaron y dijeron, vamos a ponerle una trampa al zorro este. Y le dijeron que tenían un almacén de comida en otro lugar, y él hizo lo mismo que en otras ocasiones anteriores. Y todos los animales llegaron y para su sorpresa no había nada. ¿Y quién crees que terminó pagando las consecuencias? El zorro. A la mañana siguiente, cuando el pingüino y el reno lo vieron, estaba lleno de moretones, porque así le había ido el día anterior, como consecuencia a sus acciones. El pingüino y el reno no podían confiar en el zorro. ¿Tú eres una persona confiable? Y lo perdonaron. Tuvieron el corazón para perdonarlo. Pero una vez que la confianza se pierde o se rompe, es difícil recuperarla. Entonces, la confianza tiene que ver con el carácter. ¿Tú eres una persona en quien alguien más puede confiar?
Hablemos de las características del carácter. Son 3 características. La primera es la sabiduría, la segunda es la ética y la tercera es el dominio propio. Cuando hablamos de la sabiduría, estamos refiriéndonos a cómo reaccionamos ante situaciones. Eso tiene que ver con tu espíritu. Cuando hablamos de la ética, cómo reaccionas ante situaciones, eso tiene que ver con tu cuerpo. Y la tercera característica del carácter es el dominio propio. ¿Cómo reaccionas o cómo manejas emociones? Eso tiene que ver con tu alma. Entonces, imagínate el tema tan completo del que estamos hablando. Estamos hablando de carácter que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver con el alma. ¿Cómo está tu carácter al día de hoy? Tranquilo, porque podemos crecer. Cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de la fe. Y no desde un punto de vista religioso, hablamos de la fe como una esperanza. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de humildad. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de perseverancia, de paciencia, de disciplina. Entonces ponte a pensar con cuánta humildad llegas al negocio. Humildad para aprender, humildad para seguir sugerencias, humildad para escuchar. ¿Qué tan disciplinado eres? Si dices que vas al Open, ¿llegas? Si dices que vas al taller de éxito, ¿vas? Es más, le dijiste a tu upline que ibas a hacer tu orden a fin de mes y no le contestaste. Estamos hablando de carácter. Estamos hablando de disciplina. Yo no soy el más talentoso para construir el negocio. Yo creo soy el menos talentoso para construir el negocio. Hoy en día, 10 años después, todavía me da miedo contactar en frío. No tengo talento para contactar en frío. Pero donde me falta talento, le pongo disciplina. Probablemente no eres el más talentoso ahorita en tu organización, pero si eres el más disciplinado, eso que hoy en día pareciera una debilidad, mañana puede ser tu mayor fortaleza. ¿Escuchaste bien? Lo que hoy en día pareciera ser tu mayor debilidad, si trabajas diligentemente, disciplinadamente, esa debilidad mañana puede ser tu mayor fortaleza. Pero tienes que estar consciente de que hay que trabajar en esa parte para crecer tu negocio. Cuando hablamos de disciplina, cuando un cliente te ordena un producto, ¿se lo llevas a tiempo? ¿Sí o no? Hablemos de la ética ahora. ¿Qué tan honesto eres? ¿Qué tan íntegro eres? ¿Qué tan perfeccionista eres? Pero hablemos de la integridad. Había un experimento social. Escucha bien esto. Había un experimento social donde le estaban pagando X cantidad de dólares a una persona para que pudieran transmitir 24/7 lo que esa persona hacía durante todo su día. A dónde iba, con quién hablaba, qué escribía en el mensaje de texto, qué veía en el internet. Si a ti te pagaran para que hicieran ese experimento social con tu vida, ¿aceptarías? Estamos hablando de integridad, porque estamos construyendo un negocio basado en principios y valores, porque estamos trabajando con la vida de la gente, con familias, con futuros. Y es por eso que tenemos que convertirnos en esa mejor versión. Porque ponte a pensar, si tú eres líder,
a dónde llevas a la gente que te está siguiendo. Y si de repente tú dices, yo no soy líder, a mí nadie me sigue todavía, entonces pregúntate, ¿a dónde te lleva la gente a quien tú estás siguiendo? Construye tu negocio a base de honestidad, a base de integridad, a base de formalidad. Eso inspira confianza. Cuando la gente dice, yo sé que si mi líder dice algo, lo va a hacer. Yo sé que si él pone una promoción o una meta, la va a cumplir, porque él honra su palabra. Vuelve a honrar tu palabra una vez más. Ahora hablemos de la otra característica del carácter. Estamos hablando ahora de la tercera característica, que es el dominio propio. ¿Cuánto confías en ti mismo? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu iniciativa? Ahí es donde tú te impulsas a hacer las cosas aunque te dé miedo, a pesar del miedo. Trabajemos en esa parte del carácter. Y yo creo que de las tres características, la que personalmente más trabajo me ha costado es la tercera. Aprender a creer en mí, aprender a confiar en mí y a tomar iniciativa. Y te repito, no somos perfectos. Estamos lejos de ser perfectos, pero sabemos reconocer cuando nos hemos equivocado. Tú tienes una vocecita que te habla todos los días. ¿Has escuchado que la gente tiene la voz de la conciencia? ¿Sí has escuchado eso? Yo leía que la famosa voz de la conciencia, desde mi creencia personal, es la voz de Dios hablándote y diciéndote, eso que hiciste, tú sabes que no está bien. Eso que estás haciendo, tú sabes que no está bien. Algo que promovemos en la organización y que a mí me atrapó desde que comencé el negocio fue el respeto con que Equipo Visión se maneja, la formalidad, la seriedad, el profesionalismo. Eso me llamó mucho la atención y fue lo que me atrapó, y por eso quise formar parte de esta organización. A mí me encantaba cómo se saludaban de mano, un saludo formal. Y hoy en día, cuando de repente vamos a otros lugares, e incluso cuando vamos a Oaxaca, donde yo nací, y te tratan de saludar de beso y abrazo, de repente llega a ser un poquito incómodo porque tú les das la mano así y te quieren dar un beso y tú le haces así, porque ya es una forma de vida que tenemos. Y en ocasiones donde ya no he podido hacer nada más, solamente bajo los brazos así. Entonces ponte a pensar, cuando la gente viene al negocio, ellos se enamoran de ese respeto. Ellos se enamoran de la forma en cómo las parejas se hablan dentro de la organización. Y hay muchos libros que nos ayudan para ir creciendo en esos aspectos del carácter. Hay una frase que el señor Juan dice y me encanta, que los negocios crecen a la velocidad de la confianza. Si la gente puede confiar en ti, tu negocio va a crecer. Confiar en otros, tu negocio va a crecer. Pero entonces vuélvete una persona que inspira confianza. Y esa confianza se va a ganar con tus acciones. No solamente con tus palabras, con tus acciones. Entonces, el negocio no es complicado, en la medida que nosotros tengamos la voluntad de trabajar en esa confianza. Y te dije al inicio de la charla que nosotros no buscamos gente perfecta, porque más bien lo que abunda en el mundo es gente rota. Y si esa gente llega a un ambiente donde lo critican, donde lo señalan, donde le apuntan, ¿crees que va a querer pertenecer a ese lugar? La gente quiere formar parte de un lugar donde te dicen, no te preocupes, sabemos que vienes con falencias de carácter, pero si estás dispuesto y tienes la voluntad, puedes crecer y puedes mejorar. Hay una técnica japonesa que me encanta, y esa técnica se llama Kintsugi.
En su casa, cuando se rompe un plato, ¿qué le pasa al plato? A la basura. ¿Sabes qué hacen los japoneses cuando se rompe su vajilla de cerámica? La pegan con oro. Y ahora vale más. Aunque se haya roto, vale más porque fue reparada con oro. Y hay mucha gente que trata de hacer esas reparaciones con cera. De ahí viene la palabra sincera o sinceridad. Porque de repente tú dices, nadie me ve. ¿Te acuerdas del iceberg? Nadie me ve. Si yo le pongo cera, nadie se da cuenta. Si yo soy amable, si yo sonrío, nadie ve lo que hay debajo del agua. Pero cuando expones esa pieza de cerámica al sol, ¿qué pasa con la cera? Y todo sale a la luz por arte de magia. No fue arte de magia, eso siempre existió, pero estuvo oculto en las profundidades de tu ser. Pero qué mejor que esas falencias de carácter, aunque sean vistas por la grieta del oro, que la gente diga, no es el mismo. Lo que se ve es la cicatriz de lo que fue, de tu viejo yo, porque puedes llegar a ser una nueva criatura. Puedes llegar a ser un ser humano extraordinario que se atrevió a autotransformarse, que se atrevió a arrancarse las plumas viejas de las mentiras, que se atrevió a arrancarse las garras viejas de los malos hábitos y que estuvo dispuesto a tener un nuevo comienzo. Y eso es lo que te brinda Equipo Visión, la oportunidad de recomenzar. Comienza nuevamente, porque recuerda, no eres tu versión final. Por eso estás en este ambiente, aprendiendo, creciendo y mejorando. ¿Cómo crecemos en el carácter? Te voy a dar solamente 2 nombres y tú te llevas la tarea. Estos 2 nombres existieron hace miles de años atrás en la historia, y tú busca ese libro y busca a estos personajes. Te estoy hablando del maestro que se llamaba Pablo y del alumno que se llamaba Timoteo. Y hasta ahí lo dejo. Y tú haz la tarea.